Ya puede recuperar su aliento después de esos 4 capítulos, hermano. Creo que la historia que acabamos de leer, el relato que acabamos de leer, es uno de los relatos más mal entendidos a lo largo y ancho de la iglesia cristiana occidental. Innumerables salones de iglesia infantil, de iglesia para niños, se encuentran decorados con el tema del diluvio, con el tema del arca. Y es presentado como algo bello, es presentado como algo bonito, es presentado como algo que trae alegría a los niños. No es difícil encontrar libros para niños que básicamente tienen en la portada la imagen del arca como un barco pintoresco. Usualmente lo ponen amarillo, un cafecito claro, la jirafa saca el cuello por una de las ventanas que tiene el arca, todos sonríen, todos están felices. No hay nada más lejos de la realidad, como yo espero usted haya podido ver al leer el texto que tenemos frente a nosotros. Así que vamos a empezar, vamos a orar y que el Señor nos ayude en estos domingos que vienen a poder abordar estos 4 capítulos, tratando de entender lo que Dios quiere que nosotros veamos aquí. Acompáñenme a orar. Señor Dios, Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Especialmente gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque, Señor, nos permites realmente acercarnos a tu palabra por la obra de tu Espíritu Santo con un temor reverente, por la obra de tu Espíritu Santo haciéndonos madurar y crecer con un entendimiento mucho más profundo de estas verdades. Y permite, Señor, que a medida que estudiamos estos capítulos tengamos a Cristo en mente. Tengamos el Evangelio presente y que podamos, Señor, salir de estas predicaciones confrontados, exhortados tal vez, pero también animados y consolados al ver la manera en que tú actúas. Que podamos conocerte más, porque este es el principio de la sabiduría también, Señor. Que si hay algo, como dice tu palabra, en lo que nos vamos a gloriar, que nos gloriemos en conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, porque el predicador es un hombre como cualquier otro. Soy un hombre pecador, Señor, sujeto a pasiones, luchando, Señor, con mi propia concupiscencia, con falencias intelectuales, con falencias espirituales, con falencias físicas. ¿Qué hombre hay apto para esta tarea de predicar tu palabra? Pero tú, Espíritu Santo, tienes el poder de tomar todas las palabras imperfectas que salgan de mi boca y llevarlas de manera perfecta a los corazones, para que produzcan fruto abundante para la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar cubriendo todo el capítulo 6 hasta el versículo 5 del capítulo 7. Va a ser la primera sección que vamos a tomar en estos 4 capítulos. Y el día de hoy el mensaje en esta porción está titulado El Evangelio Anunciado, aunque esto es todo lo que estamos viendo aquí en estos 4 capítulos. Y puede que usted comience a preguntarse el Evangelio, ¿dónde está el Evangelio? Yo lo que estoy viendo allí es un poco de gente que muere ahogada en el diluvio. Pero creo que es importante recordarnos, como el Señor se lo explicó a los discípulos camino de Emaús en Lucas capítulo 24, que todas las escrituras hablan de Cristo. Así que aquí está Cristo también para nosotros en la mañana de hoy. Uno de los cambios grandes que vino a mi vida al casarme con Angie, aparte de la gran bendición que ella es que la manera en que mi esposa ve el mundo, la manera en que mi esposa interpreta muchas de las cosas, tienen que ver también con sus cualidades profesionales. Mi esposa se especializó en calidad. Y entonces una de las cosas con las que yo al principio en el matrimonio luchaba es porque al ella tener este ojo de calidad es más fácil que ella se dé cuenta de todas mis falencias, porque eso no quedó bien. Es muy fácil, pues yo lo puedo identificar. Ella trabajó por muchos años vigilando las líneas de producción y dándose cuenta de este producto salió defectuoso, así que no pasó el control
de calidad. Y básicamente lo que en una empresa, y esperamos los consumidores que sea así, es que cuando en la línea de producción un producto no pasa la inspección de calidad porque es defectuoso y no podrá cumplir el propósito por el cual alguien quisiera comprar ese producto, es que lo desechan. En el mejor de los casos, si puede ser remanufacturado, lo van a devolver a la línea de producción y lo van a volver a evaluar. No he escuchado a una sola persona, a un solo consumidor quejándose, diciéndole a las empresas, es el colmo que ustedes no sean compasivos con ese pequeño producto defectuoso y lo pongan en los supermercados para que yo lo compre como si fuera algo de buena calidad. No, al contrario, la queja que tenemos es cuando permiten que productos de calidad defectuosa lleguen a nuestras manos. Es decir, que lo que esperamos es que aquello que no cumple, que no tiene las especificaciones para cumplir con el propósito por el cual está siendo creado, está siendo elaborado, sea desechado, sea arrojado a la basura. Eso es algo que a nosotros nos parece normal. Y el texto que tenemos frente a nosotros es un texto que lidia con un dilema fuerte en nuestros corazones. Es un texto que nos lleva a pensar, espérate, ¿cómo así que Dios le quita la vida básicamente a todo ser viviente sobre la faz de la tierra con excepción de Noé y su familia? Pero los israelitas, que eran la audiencia primaria, los que primero escucharon este relato de boca o de manos de Moisés, no tenemos certeza si primero Moisés se los contó o primero lo puso por escrito, es que ellos debían haber escuchado este relato, debían haber leído este relato y haberse cuestionado a sí mismos acerca del carácter de Dios en relación con el pecado de su pueblo. ¿Cómo es que Dios se relaciona con el pecado de los hombres? ¿Cómo es que Dios se relaciona con el pecado del pueblo? El relato del diluvio y las justas advertencias que Dios hace a lo largo de este texto eran un llamado al arrepentimiento y a la búsqueda de vivir a la luz del llamado que los israelitas recibieron de parte de Dios al haber sido redimidos de Egipto. Recordemos que esta gente que escuchó este texto por primera vez eran los que iban a entrar en la tierra prometida. Muchos de ellos tal vez descendientes de los que ya habían muerto, porque no tenemos certeza en qué momento Génesis se escribe, pero la mayoría de eruditos considera que fue ya al final de los 40 años en el desierto. Y la idea general va a ser esta para ellos. Van a entrar en la tierra prometida, son una gran multitud de personas, incontables como la arena del mar. Pero no se crean que porque son muchos, Dios no traerá juicio sobre ustedes. Tienen que considerar sus vidas a la luz de aquel que les dio la vida. El argumento, mi punto principal en la mañana de hoy, es el problema de estar hablando inglés por 3 semanas, que creo que lo que el texto nos está diciendo es que la autoridad de Dios, escúchame bien, hermano, la autoridad de Dios como creador no está limitada a la creación o al acto de crear en sí mismo, sino que la autoridad de Dios como creador también tiene alcance a la destrucción de la creación si ésta no cumple el propósito por el cual Dios la creó en primera instancia. El texto no se trata de la gente que murió. El texto no se trata de Noé y podemos distraernos hacia Noé, pero el texto no se trata de cuán bien se portaba Noé. El texto nos está hablando es de Dios. Nos está presentando a un Dios que vuelve a nombrarse a sí mismo como creador. Y aunque se presentó en el capítulo 1 y 2 como el creador de todas las cosas, dando vida, ahora lo tenemos presentándose a sí mismo como el destructor de todas las cosas, quitando la vida. Y la pregunta, tal vez para algunos corazones en la mañana de hoy en este lugar es, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a hacer eso? Y la respuesta es muy sencilla, porque Él es el creador. Y si la creación, defínase creación para nuestro sermón, tú y yo.
Si la creación no cumple el propósito por el cual el Creador la creó, estoy jugando con las palabras aquí, Dios tiene el derecho de destruir esa creación, porque tú no fuiste creado para ti, tú fuiste creado para Dios. Amén. Nosotros no fuimos creados para nuestro propio beneficio. Y esa es una verdad que aún en medio de la iglesia cristiana nos cuesta aceptar. Yo puedo desde aquí ver las caras, todavía no me han dejado hacerlo, pero un día voy a poner cámaras mirando hacia allá y voy a transmitir las caras de ustedes cuando decimos verdades como estas. No las recibimos con alegría porque la semilla de Adán en el capítulo 3, queriendo ser nuestros propios dioses, sigue presente. Pero fuimos creados, nosotros no somos autocreados. Fuimos creados y fuimos creados con un propósito específico que se definió en los capítulos anteriores: llenar la tierra de la imagen de Dios. Pero lo que vemos en el relato básicamente es que la tierra, los seres humanos están haciendo todo lo contrario a esto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Los va a borrar de la faz de la tierra, y usando un lenguaje bastante fuerte. Y por ende, porque Dios es justo y porque nosotros no cumplimos el propósito por el cual fuimos creados, la siguiente parte, argumento importante del texto, es que solo la gracia soberana de Dios puede impedir que el hombre reciba el justo pago de su maldad. Solo la gracia de Dios es lo que el texto nos va a dejar ver acá. Ahora, ¿por qué este texto es importante para ti y para mí? ¿Por qué tú debes prestarle atención, hermano? Porque creo que tú y yo nos parecemos mucho a los israelitas y tendemos a pensar que Dios nunca sería capaz de traer juicio sobre tanta gente. Quiero que te cuestiones en tu corazón, antes de meternos en el texto, la respuesta a la siguiente pregunta. Cuando escuchas hablar del juicio final, cuando escuchas mencionar en el púlpito la doctrina del juicio final, cuando escuchas la idea de que un día Dios va a quitarle la vida a todos los que estén vivos en su regreso, los va a juzgar, luego los va a levantar de la tumba, y a todos aquellos en toda la historia de la humanidad que no hayan confiado en Jesucristo, los va a arrojar, les va a dar cuerpos nuevos que no mueren pero que sienten, y los va a arrojar al infierno, donde hay una oscuridad aterradora, y van a sufrir un fuego que nunca se apaga por siempre y para siempre. ¿Cuántos en el fondo de su corazón dicen: yo no creo que Dios sea capaz de hacer eso? Es mucha gente la que va a sufrir. Es mucha gente la que va a estar allí. Yo no creo que Dios sea capaz de hacer eso. Cuando escuchas la idea de personas que han nacido en culturas en otros continentes, donde están levantados y criados bajo la idea de dioses falsos y nunca vienen a Cristo, aun cuando hayan llevado vidas morales, esas personas serán arrojadas también al infierno. ¿Qué pasa en tu corazón? Yo no creo que Dios haga eso, es injusto, dicen algunos. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulos 8 y 9. La gente diciendo: no puede ser, Dios no puede hacer eso, sería injusto. Pero, amados hermanos, olvidamos que es Dios quien en última instancia juzga si nuestras vidas cumplen el propósito con el cual o por el cual fueron creadas. Así que, al igual que los israelitas, a veces pensamos: somos muchos para morir. Dios no haría eso, y por eso necesitamos estudiar este texto con detalle. Nuestro primer punto, vamos a ver aquí a lo largo de estos 4 capítulos varias veces el evangelio presentados como de una manera velada. Tenemos el evangelio, pero me atrevería a decir que es más clara que velada, y como vamos a ver, vamos a entender que hay maldad por todo lado. El mundo está completamente descarriado, viviendo para sus propios placeres, viviendo bajo la influencia del diablo. Y lo único que cambia o que cambia el curso de toda esta gente es la gracia de Dios. Y para mí, leer los primeros versículos 1 al 8 y no ver Efesios capítulo 2 es muy difícil.
Porque lo que estamos viendo frente a nosotros es un evangelio que fue anunciado también allí. Tiene todos los elementos del verdadero evangelio. Así que vamos a nuestro primer punto. En medio de un mundo descarriado, la única esperanza del justo es la gracia de Dios. Quiero repetírtelo porque te puede confundir las palabras que he utilizado. En medio de un mundo descarriado, la única esperanza del justo es la gracia de Dios. Y alguien podría objetar, pero ¿por qué la esperanza del justo es la gracia de Dios y finalmente es justo? Porque justo en la escritura, como se habla de Noé, no quiere decir sin pecado. Quiere decir alguien que se esfuerza en agradar a Dios. Quiere decir alguien que quiere vivir conforme al estándar de Dios. Pero la propia escritura declara que no hay ni un solo justo, en el sentido de no tener ningún pecado. Solo hubo uno en forma humana que podemos decir que era total y completamente justo, y es Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo. Amén. Así que si tú estás aquí en esta mañana, seas miembro de la iglesia reconocido, todavía no seas miembro, tal vez es la primera vez con nosotros, lleva semanas, pero tú estás tranquilo cuando tú escuchas hablar del juicio final, simplemente porque tú te portas bien. Simplemente porque la manera en que vives, la manera en que hablas, es una manera que muchos dicen, wow, qué estándar moral tan alto. Tengo noticias. Si tu confianza para la cita con el Señor Jesucristo es tu propia justicia, estás condenado. No hay nada. Tu única esperanza, nuestra única esperanza en la mañana de hoy es la gracia soberana de Dios. Así que yo no he venido esta mañana para animarlos a portarse bien. Por supuesto que tenemos que esforzarnos de vivir o en vivir de manera santa, pero yo vengo hoy es animarlos a confiar en la gracia soberana de Dios que salva, en nada más, porque esa es la única esperanza del justo, por lo menos en lo que vemos en nuestro texto. Acompáñame entonces allí a Génesis capítulo 6, versículo 1, y vamos a ir sacando algunos puntos. Ya Danilo hizo un excelente trabajo leyendo estos 4 capítulos y vamos a extraer algunos apartes. Versículo 1, ese es luego de todo lo que vimos en el capítulo 5, luego de que vimos la historia de este hombre malvado Lamec, y luego de este otro hombre que piadoso Lamec y Enoc, tenemos ahora Noé. Recuerden que cuando Noé nace, su padre dice que él nos traiga alivio, que nos dé reposo. ¿Se acuerdan? Ese fue el último mensaje. Luego de esto, dice que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Esto es bueno, porque si vamos a Génesis capítulo 2, ¿cuál fue el primer mandato que Dios le dio a Adán y a Eva? Multiplíquense y llenen la tierra. Entonces vemos que el mandato de Dios en Génesis capítulo 2 se está cumpliendo, pero debido al pecado en Génesis capítulo 3, el mismo cumplimiento del mandato no está produciendo algo bueno, sino que el mismo cumplimiento del mandato lo que está generando es más y más pecado. ¿Por qué? Porque el problema del mundo o el problema de los hombres no es la sociedad, como dicen el mundo. El problema de la sociedad son los hombres, porque los hombres somos los que conformamos la sociedad. No es cierto eso que a veces algunos cristianos incluso todavía creen, especialmente los que comienzan a ver a sus hijos crecer y a mostrar el pecado que hay en sus corazones y comienzan a decir, no, mi hijo es bueno, pero los amiguitos lo han corrompido. No es verdad. Tu hijo era malo desde nacimiento, desde el vientre, es malo. Y simplemente cuando está en medio de otros pecadores, su pecado, ¿qué hace? Sale más. Y es curioso, se lo escuché decir al pastor Paul Washer para darle el crédito, que él nunca ha escuchado a un padre diciendo, el problema de ese grupo es mi hijo, todos son tan buenos, pero mi hijo es la mala manzana allí, la manzana podrida es mi hijo. No, todos pensamos que nuestros hijos son los que están siendo corrompidos por otros. Papá, despierta, tus hijos necesitan el evangelio. Amén. Los seres humanos comienzan a multiplicarse sobre la tierra, les nacen hijos, y ahora tenemos aquí versículo 2, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo,
mi espíritu no tolerará a los seres humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. El lenguaje que Moisés está utilizando en el capítulo 6 es el mismo lenguaje del capítulo 1. Le prestaste atención, no es el Señor Dios, sino el Señor. ¿Se acuerdan del Dios trascendente que estudiamos en el capítulo 1? El Señor dijo que haya, y hubo, y el Señor fue aprobando. Y es imposible que no veamos y notemos el paralelo que hay en la manera en que ahora se desarrolla capítulo 6 al 9, porque tenemos otra vez al Señor soberano. El Señor soberano que dice en el versículo 2, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. Hay un cambio radical. ¿Significa que Dios cambió? No, Dios no cambia, Dios es inmutable. Pero ahora estamos frente a otra faceta de Dios. Hermanos, Génesis es un libro espectacular para nosotros porque nos está permitiendo conocer el carácter completo de Dios. Dios vio y bendijo, ahora tenemos a un Dios que ve y no aprueba. Ahora, tal vez los que estén queriendo saber los hijos de Dios quiénes son van a quedar decepcionados. Le voy a dar mi posición es que esos son demonios, pero no voy a enseñar por qué. Y no es algo que tenga que ser dogmático, ¿ok? En esos días, versículo 4, y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios se acostaban con las mujeres de los hombres, daban a luz hijos que se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Aunque algunos pueden ver eso como positivo, en el contexto del texto no es positivo. Lo que está hablando es que se estaban engendrando hombres violentos. Porque estos héroes de la antigüedad de los que está hablando el texto está haciendo referencia a hombres que usualmente eran reconocidos por su extrema violencia, por su fortaleza que era usada para infligir daño en los ejércitos enemigos. Finalmente, ¿qué es lo que vemos? Violencia, algo completamente contrario al plan de Dios. Versículo 5 dice algo importante. El Señor vio la magnitud de la maldad de la sociedad. ¿Dice eso su Biblia? No, ¿vio la maldad de quién? De la maldad humana. Creo que una de las cosas a la gente que lleva vidas morales, y estos son llamados a los papás, que sus hijos han nacido en medio del seno de la iglesia. Tengan cuidado con los hijos morales. Tengan cuidado con los hijos bien portados, porque es más difícil para ellos entender su necesidad de la gracia. Y es más difícil para los papás de hijos bien portados entender, mi hijo necesita a Cristo. Usted habla con un papá de un niño bien rebelde y él le va a decir, sí, yo sé que necesita que Dios lo salve. Pero un niño bien portado, los papás se engañan más fácilmente. Pero el texto está diciendo que Dios vio la magnitud de la maldad humana y que todo lo que la gente, esto es algo que está incluyendo a toda la gente, a todos los seres humanos, no hay una excepción. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. No es que era medio malo, es que todo tiende a la maldad. Eso se conoce en teología como la doctrina de la depravación total. No significa que no somos capaces de llevar a cabo buenas obras, porque todos tenemos la capacidad de llevar a cabo buenas obras. Lo que está diciendo el texto es que la inclinación natural del corazón del hombre es ¿hacia qué? Hacia lo malo. Y por eso muchas veces, aun cuando hacemos buenas obras, son pecaminosas porque no las hacemos para la gloria de Dios. Las hacemos para nuestra propia gloria, para nuestro ego, para que los demás digan, uy, qué buena gente que es, qué tan generoso es, mira qué servicial que es. Queremos la gloria para nosotros. Y eso, papás, nuevamente, están los papás aquí conmigo, escúchenme. Eso incluye a sus hijos. Lo que sus hijos piensan tiende a lo malo, siempre. Lo que sus hijos imaginan tiende a lo malo. Y para el hombre y la mujer que está aquí sentado y que piensa, la gente debería ser como yo, así, piadoso, piadosa. Bueno, ten cuidado, porque en el fondo de tu corazón tú tiendes a lo malo igual que todos los demás. Al menos eso es lo que dice la gente. Versículo 6, mira la construcción. Entonces, ¿qué tenemos primero?
Dios ve la magnitud de la maldad. Dios está dejándonos ver que el mundo está completamente descarriado, tan descarriado, y aquí entra mi posición, que hasta demonios se están acostando con mujeres y engendrando hijos. Tenemos una cosa bien loca, hay violencia por todo lado, todo lo que la gente piensa tiende a lo malo, y Dios ve, versículo 5, y en el 6, entonces Dios hace algo. Entonces el Señor lamentó, en el original se arrepintió. Algunos utilizan esto para negar la inmutabilidad de Dios, pero cuando la Biblia dice que Dios no cambia, está hablando de quién es Él y cuál es su voluntad. Esa nunca cambia, pero los medios por los cuales Dios lleva a cabo su voluntad pueden variar. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando dice que se arrepintió, no es que Dios ahora, no, ya no quiero esto. No, el plan ha sido el mismo, pero la manera en que se ejecuta es completamente distinta. En este caso, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Esta palabra no es casualidad. El Espíritu Santo inspira a Moisés a ponerla porque es fundamental. Porque este no es cualquier Dios. Este no es un Dios que los israelitas o que los seres humanos adoptaron entre una colección de dioses. Este es el Dios que los creó. Y Dios está estableciendo algo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Qué está diciendo? Finalmente el que les dio vida fui yo. ¿Lo estás viendo conmigo? Si no ves esto, los otros capítulos no van a hacer ningún sentido para ti. El Señor lamentó haberlo puesto sobre la tierra. Mira el lenguaje. Es un lenguaje de superioridad. Y alguien dice, ¿por qué Dios quiere mostrarse superior? Déjame decirte algo. Es que Dios es superior. No es que Dios quiera ser superior, es que Dios es superior. Y el lenguaje es tremendo porque es como, lamento haber puesto esta botella de agua sobre la mesa. Es eso. Y es humillante. Porque Dios no puso solamente a un hombre, Dios puso a todos los seres humanos sobre la tierra. Y déjame aterrizar esto. Si tú estás en este planeta es porque Dios te puso en este planeta. Dios te puso en el vientre de tu madre. Tú no estás aquí como dueño de tu vida. Adolescentes, levanten la mano los adolescentes, quiero molestarlos. Levanten la mano los adolescentes. Déjenme molestarlos, llevan 3 semanas sin mi hija, así que déjenme molestarlos. Tú también eres adolescente, levanta tu mano. Aunque tú digas que tú eres el dueño de tu vida, tú no eres el dueño de tu vida. Tampoco son tus papás los dueños de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Así que cuando dices, es mi vida, yo veré lo que hago, déjame decirte, necio, tú no te creaste solo. Tú no puedes ni respirar si Dios no te concede respirar. Dios no te deja. Mira, te voy a decir algo, tú ni siquiera eres capaz de dejar de respirar por tus propios medios. Haz el intento y vas a decir, hasta que yo no quiera no vuelvo a respirar. No, automáticamente vas a respirar porque Dios dice tal vez, hoy no es el día de tu muerte. Y vas a respirar, así de sencillo. Y ponerlo sobre la tierra. Se le partió el corazón, versículo 7, mira cómo va eso. Entonces el Señor dijo, borraré, la palabra borraré en hebreo es raer. Y raer no se utiliza como el borrador de nata que quita muy por encima y cuida la hoja, sino raer hace más referencia a algo de agricultura donde se mete el tenedor, yo no sé cómo se llama eso, rastrillo, se mete las patas que están así del rastrillo, penetran la tierra y luego sacan así para sacar piedras y cosas que impidan que la semilla penetre bien después. Raer significa arrancar completamente. Lo que Dios está diciendo es que somos lo que impide que las cosas prosperen. Lo borraré de la faz de la tierra a esta raza humana, ¿qué dice la Biblia? Que he creado. Y alguien dice, no puede ser. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Así es. Y destruiré a todo ser viviente. 2 puntos. A todos los seres humanos, a los que corren, a los animales grandes y pequeños que corren por el suelo, aves del cielo. Lamento haberlos ¿qué? Creado. Hermanos, este es el evangelio.
Por aquí empieza el Evangelio. Si tú haces una comparación con Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4, ¿qué dice? Antes todos vivíamos así, presos, vivíamos satisfaciendo nuestros propios pecados, estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. Esto es lo mismo. Dios ve la generación de Noé, Dios mira la tierra y ¿qué dice? Lamento haber creado esta gente, los voy a destruir. Ellos por naturaleza propia eran objeto de la ira de Dios. ¿Lo estás viendo? Pero mira qué increíble cómo termina esa sección, porque ¿qué dice el versículo 8? Pero Noé encontró favor delante del Señor. La palabra original es: pero Noé halló gracia delante de Dios. Si tú recuerdas Efesios capítulo 2, después de que dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, dice a continuación, pero Dios es tan rico en gracia y misericordia que a pesar de nuestros pecados nos salvó por medio de la gracia cuando entregó a Jesucristo un rescate por nosotros. Hay un pero aquí. La única esperanza del justo en medio de un mundo descarriado, la única esperanza tuya en medio de los problemas y aún de los conflictos en tu propio corazón pecaminoso, si tú prendes las noticias y dices, Dios, ¿para dónde vamos? Son noticias terribles sobre noticias terribles y sobre noticias más terribles, y vemos la maldad rampante en el mundo. Ten cuidado de no decir gracias que yo no soy como ellos. Esa no es la respuesta que debes dar. La respuesta que debes dar es: Señor, concédeme tu gracia. Porque cuando dice la escritura, pero Noé encontró, o como el original, halló gracia delante del Señor, la palabra halló aquí es importante porque tú puedes hallar algo que estás buscando. Por ejemplo, eso tiende a suceder tal vez solo en mi casa, pero justo en el momento de salir, algo no aparece. ¿Dónde están las llaves? ¿Quién ha visto las llaves? ¿Dónde están? Y todos estamos buscando las llaves. Hasta que alguien que dice, las encontré. Esa palabra encontré o hallé es diferente a esta en el original. Hallar aquí es como que alguien va caminando, no va buscando nada y de pronto tropieza y dice, oh, ¿qué es esto? Oh, un anillo de diamantes que me encontré, wow. Halló un anillo de diamantes, pero no lo estaba buscando. El que busca y encuentra tiene mérito, pero el que no busca y encuentra no tiene ningún mérito, sino es un regalo. ¿Vemos la diferencia? Porque esa es la palabra que tiene el texto en el original. Noé no estaba buscando la gracia de Dios. Tal vez Noé, aquí estoy especulando y por eso voy a ser cuidadoso. Tal vez Noé simplemente decía, bueno, yo no soy como esta gente. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Es importante porque no dice que Noé fue aprobado por su justicia, sino que Noé halló gracia. Halló que Dios lo mirara con agrado. Y esa es la palabra gracia que se ve aquí, cuando se mira con agrado a algo o a alguien de manera inmerecida. Dios está viendo la maldad del ser humano, y cuando Dios dice que todo lo que el hombre piensa tiende a lo malo, déjame recordarte que eso incluye a Noé. Aun cuando sus acciones no reflejaran esos deseos pecaminosos en todo momento. Pero el corazón de Noé también tendía a lo malo, porque eso es lo que dice la escritura aquí y en otras partes. Sin embargo, Noé halló lo que no estaba buscando. La esperanza de Noé, que vamos a ver reflejada en el resto del texto, como ya lo leyó Danilo, no estaba en la justicia de Noé. ¿Estaba en qué? En la gracia. Pero ¿qué característica tiene esta gracia? ¿Quién la entregó? Noé no la buscó. Es una gracia inmerecida. Querido hermano, si tú ya estás en Cristo, no olvides que tú estás aquí por la gracia de Dios. Si tú estás caminando en santidad y tal vez estás viendo fluir tu matrimonio y tus relaciones, recuerda que es por la gracia de Dios. Y para aquellos que todavía no hacen parte del cuerpo de Cristo y vienen a una iglesia y están esperando que les digan cuáles son las nuevas reglas,
¿Cuáles son las nuevas prohibiciones? ¿Cuál es la nueva vestimenta? ¿Cuál es la nueva música? Deja todo eso a un lado. Porque tú no necesitas cambiar patrones en tu vida. Tú necesitas hallar la gracia de Dios. Y esa gracia no la encuentras por tus propios medios. Es la gracia soberana de Dios, que decide darla a quien Él quiere darla. Como más adelante se lo va a decir a los israelitas. Tendré misericordia con quien tenga misericordia. Wow. Sigamos. Mi segundo punto. Dios es específico en cuanto a la manera en que la salvación es provista. Dios es específico en cuanto a la manera en que la salvación es provista. Eso lo vemos versículos 9 al 22. Y por eso vuelvo a decir, ese es el evangelio anunciado en este punto. Porque en esos versículos del 9 al 22, esos 13 versículos, básicamente lo que tenemos es las instrucciones que Dios le va a dar a Noé. ¿Cómo Noé va a ser salvo? Ahora quiero que entendamos algo, que esta salvación del diluvio es un tipo de la salvación espiritual. Es un tipo de la salvación eterna que recibimos en Cristo Jesús, pero nos ayuda a entender cómo es que somos salvados. Luego entonces Dios le dice a Noé exactamente cómo es que él va a ser salvado. Versículo 9, este es el relato de Noé y su familia. Comienza el texto diciendo, vamos a hablar de Noé. Porque es la familia de Noé junto con Noé los que van a ser preservados, los que van a ser salvados del castigo justo que viene de parte de Dios. Dice el versículo 11, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Cuando dice la tierra, no pienses en el suelo. No pienses en arena. La tierra es hablando del lugar donde viven los hombres y se dice si está corrupta o está bien de acuerdo a la vida que llevan los hombres. Porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Eso es como alguien que tiene plastilina y está armando algo y luego hace... O para usar lenguaje más bíblico, eso es como lo que Dios le mostró al profeta Jeremías en la casa del alfarero. El alfarero, Dios le anuncia a Jeremías que va a destruir a la nación de Israel, a Jerusalén y al templo. Y le dice, baja a la casa del alfarero para que entiendas. Y cuando llega Jeremías, ve que el alfarero está levantando una vasija, está terminando de moldearla. Pero en ese momento en que Jeremías aparece, el alfarero hace... y destruye lo que estaba construyendo. Y luego hace, y Dios le dice, ¿acaso no tengo derecho a ser como el alfarero? ¿No puedo hacerlo? Y la respuesta es, sí puede. Y voy a decirte algo, tal vez tú digas aquí en ese momento en tu corazón terco, no, no puedes. El problema es que así tú digas no puedes, Él sí puede. No se trata de que Dios tiene poder cuando tú le das poder. Hay algunos que somos bien tontos. Yo era bien tonto antes de que el Señor me salvara. Todavía tengo muchas tonteras, pero era más tonto aún porque pensaba como que Dios solo tenía poder en mi vida si yo se lo daba. Era como un Dios ahí en la puerta, déjame hacer algo por ti. Y aún creo que hay muchos tontos conmigo en este lugar, en ese sentido, para que no diga, no vuelvo a esta iglesia, me dijeron tonto. Para aclarar, porque a veces pensamos en el término de evangelismo, el Señor está tocando a la puerta, abre la puerta para que Él pueda entrar a tu corazón y Él pueda ser tu Señor. Eso no es la Biblia. Él no está sin actuar en tu vida porque no le has abierto la puerta. El Señor simplemente hace ¡pum! La puerta se vino abajo. Cambió el corazón. Dios no solamente tiene el derecho y la autoridad, Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él te creó. Y en otro pasaje dice, y los hombres se vuelven al polvo. Cuando digo, vuélvanse al polvo, mortales. Porque la vida del hombre es como nada, como una bruma de la mañana, como un vapor pasajero. Ese es el Dios que tenemos frente a nosotros. Y por eso dice otra vez, yo los creé y ahora los voy a destruir. Y junto con ellos a toda la tierra. Porque Él la creó, Él puede hacer con ella lo que quiera. Hermanos, yo no sé si usted lee estos textos y le pasan cosas como a mí. Mis pensamientos son, Dios, gracias por ser como eres. Porque podríamos tener un Dios malo,
con este poder. Eso sería aterrador. Porque es que un Dios malo, con el poder que este Dios tiene, nos podría hacer la vida a cuadritos. Algunos se imaginan a Dios como un titiritero riéndose, un niño malcriado. Da gracias de que esos son solo tus pensamientos tontos. Porque si Dios fuese así, wow. Pero Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo Dios es bueno y justo, recto, y por eso le alabamos con nuestras vidas. Amén. Versículo 14. Entonces, después de que Dios anuncia la destrucción, igual que en Efesios capítulo 2, que es el texto que estoy trayéndoles como referencia para que ustedes puedan ver la relación con el evangelio puramente descrito en el Nuevo Testamento. Después de que Dios dice que los hombres son objetos de su ira, desde que merecen la destrucción por causa de sus pecados, de que están muertos, versículo 14 dice: construye una gran barca de madera de ciprés, y le da las instrucciones. Versículos 14 al 16 son instrucciones, medidas para el arca, pisos, toda la parte de infraestructura del arca. Versículo 17, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Ese es el anuncio del juicio. Pero confirmaré, y hay otra vez un pero confirmaré mi pacto contigo. Fíjate de quién es la iniciativa, no es de Noé. La iniciativa de la salvación de Noé no es de Noé. La iniciativa de la salvación de Noé, ¿de quién es? De Dios. Es increíble esto, hermanos, porque si tú ya eres salvo, creo que es necesario que vuelvas a recordar en la mañana de hoy por qué eres salvo. Eres salvo porque simplemente Dios decidió confirmar su pacto, no este pacto, sino el nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto de su sangre y su cuerpo en la cruz del Calvario contigo. Dios entró en relación pactual contigo. Tú no entraste en pacto con Él. Él te fue y te buscó. Él te metió dentro de su pacto para preservarte del juicio que se avecina sobre toda la humanidad. Así que entren en la barca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrán a ti para mantenerse con vida, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Qué increíble, hermanos. Aquí hay tantas cosas, así que voy a tratar de concentrarme para no desviarme de mi objetivo. Pero lo que tenemos aquí básicamente es mucho lenguaje de Génesis capítulo 1 y 2 nuevamente. Pero más allá de eso, Dios nos está presentando un patrón. Y el patrón es: Dios es el que decide cómo el hombre es salvo. Si yo fuera Noé, y aquí vuelvo a especular, uno podría ser como Noé y decir: ok, Señor, eso del arca me parece una buena idea, Dios. O sea, ¿qué idea? Un arca, wow. 3 pisos. Yo nunca había visto un arca de ese tamaño. 3 pisos, un arca. Pero yo no soy muy buen carpintero. Yo no sé si no era carpintero, pero déjame especular que no lo era. Tú sabes que cuando mi esposa me dice que ponga un clavo, siempre tengo que salir con el dedo vendado. Y mis hijos, tú has visto los hijos que me diste. Tal vez el mayor se ve así como corpulento para cargar, porque cuánta madera hay que cargar para levantar esta arca. Pero los 2 menores son como Luis. Entonces va a ser difícil con esos travesaños. 3er piso. Dios, ¿por qué más bien quitamos lo del arca? Que buena idea, Dios. Pero ¿por qué simplemente no nos das alas? Nosotros vamos a estar volando por encima del diluvio, no nos vamos a ahogar. O Aquaman está por salir, danos branquias debajo de las aguas y ahí sobrevivimos y luego nos las vuelves a quitar. O tal vez no hagas nada de eso, simplemente permite que el lugar donde yo vivo, la casa, la hacienda, la finca donde yo vivo con mi familia, no se inunde. Hacemos espacio para todos los animales, no hay tanto trabajo, no hay arcas y somos salvos. Finalmente lo que quieres es salvarme, ¿no? Bueno, hermanos, no funciona así. El problema de los hombres en cuanto tiene que ver con el evangelio es que los hombres rechazan la manera en que Dios salva. Por eso Cristo para algunos es ofensa y para otros es piedra de tropiezo.
En el momento en que Cristo es anunciado en el Nuevo Testamento para los judíos, piedra de tropiezo. Fue colgado en una cruz, maldito se hizo. Para los gentiles es ofensivo que Dios se hubiera encarnado y hubiera permitido que sus criaturas lo clavaran en una cruz. Pero para los que creen en Él, Cristo es la roca y fundamento eterno. Mis amados hermanos, el problema que tienen muchos no es con la idea de que Dios va a traer juicio, porque en el fondo de nuestros corazones todavía portamos la imagen de Dios, y aún aquellos que rechazan a Dios saben que es justo que haya retribución. En el fondo la gente lo acepta. En el fondo la gente sabe, un día Dios va. Yo recuerdo antes de que el Señor me salvara, que yo hablaba con uno de los que era mi mejor amigo y decía: brother, un día la vamos a pagar. Un día la vamos a pagar, porque había conciencia de que esto no puede salirse así toda la vida. Algo tiene que suceder, o sea, es normal. Por eso las sociedades, aún sociedades ateas, tienen cárceles y tienen juzgados, jueces y todo el sistema. Y en algunas sociedades todavía quitan la vida a los asesinos. Y la gente dice: está bien, es justo, quitó una vida, hay que quitarle la vida. Así que la gente está de acuerdo con que Dios le diga: ok, te puedo salvar del juicio que viene. El problema es cuando se les dice cuál es la manera de ser salvo. Y el problema hoy, en nuestros días, y siempre lo ha sido, es cuando la gente se enfrenta a la realidad de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, el justo. No hay otro camino que lleve al Padre. Solo Jesucristo. No hay otro nombre que se le haya dado a los hombres mediante el cual puedan ser perdonados de sus pecados, solo invocando el nombre de Jesús. No hay otro evangelio. Mis amados hermanos, el problema es ese, y Dios le da las instrucciones y los deja consignado por el Espíritu Santo de Dios, inspirando a Moisés, no para que nosotros sepamos cómo construir barcos, porque si tú tomas las medidas, este no es el mejor barco. De hecho, no es un barco. Este no tenía timón, no tenía popa o proa, no tenía velas. Esto era básicamente una cápsula de madera flotando en medio del mar. Pero ¿qué es lo que Dios está transmitiendo? La salvación es a mi manera. Y lo voy a decir más adelante con los profetas: la salvación es del Señor. ¿A quién de nosotros se nos habría ocurrido que el medio de salvar a la humanidad era que Dios se encarnara, naciera en un pueblo pequeño allá en la Judea, en la Palestina del siglo I, viviera en perfecta obediencia, casi que de manera invisible por 30 años, luego reclutara a un grupito pequeño de gente, sanara a algunos enfermos, echara a algunos demonios y luego se entregara voluntariamente para ser clavado en una cruz del Calvario y luego levantarse de la tumba? A nadie. Por eso el mensaje de la cruz es escandaloso. Y decir: y el que crea será salvo. Wow. Sabes, en el fondo a veces decimos: pero ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más me toca hacer? O sea, ¿qué parte hago yo? Porque queremos tener crédito. Y a algunos les ofende la idea de: solamente confía en el Señor Jesucristo. Solamente clama por la gracia de Dios. Solamente suplica por la misericordia de Dios. Pero eso es lo que se nos está presentando a nosotros en el día de hoy. Versículo 22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Eso es sencillo. Fíjate que no es complicado. Pero es interesante que la fe de Moisés la fe de Noé está precediendo la obediencia de Noé. Cuando pensamos nosotros en que pusimos la fe en el Señor Jesucristo y ahora vivimos de cierta u otra manera, es importante notar que si tú crees, si tú en esta mañana realmente eres cristiano, es porque el Señor te dio un corazón, te dio gracia para que pudieras creer. No es al contrario. No es que te portaste bien, que ya no gritas a tu esposo, que ya no gritas a tu esposa, que ya no ves este programa, que abandonaste la pornografía, que dejaste la vulgaridad, que quemaste el disfraz de Rey Momo. No se trata de nada de eso.
Los efesios queman los libros de brujería después de ser salvos, no para ser salvos. Noé obedeció. ¿Qué es lo que tú debes obedecer en la mañana de hoy? Confía en el Señor Jesucristo para tu salvación. Confía en que se te impute a ti la vida perfecta de Cristo. Y le quiero hablar especialmente a los que todavía saben que no son salvos. Deja de luchar en tus propias fuerzas por portarte bien. Yo he escuchado gente que me ha dicho cuando le invito a la iglesia, no, cuando yo cambie voy a la iglesia. ¡Tonto! Uno no va a la iglesia cuando uno ha cambiado, cuando se porta bien. Tampoco va a la iglesia para que lo cambien, porque la iglesia no cambia a nadie. La iglesia es la asamblea de los que se dieron cuenta que no podían cambiarse a sí mismos, han confiado en Cristo y ahora Cristo los está cambiando. Eso es diferente. Pero todavía seguimos luchando con el pecado. Esa es nuestra realidad. Eso me lleva a mi tercer punto, con el que vamos a finalizar. Entonces, el hombre es responsable en creer y obedecer. Así que tenemos 3 puntos. Número 1, en medio de un mundo descarriado, la única oportunidad del justo para salvación es la gracia de Dios. Número 2, Dios es específico en la manera en que la salvación es provista. Y número 3, el hombre es responsable en creer y obedecer. Creo que el pastor Blake habló un poco acerca de esto, así que no me voy a extender, pero en Estados Unidos, en el estado de Kentucky, hay un museo que se llama el Museo del Creacionismo. Ellos han representado en tamaño real el arca, cosieron un arca con las mismas medidas que tenemos en la Biblia y han hecho el ejercicio de meter los animales del tamaño que describe la escritura, porque según especie, no fue que metieron de todos los animales. La gente dice, ¿cómo van a caber de todos? No, era de cada especie animal. Y metiendo todo eso y metiendo las 8 personas, quedaba la mitad del arca vacía. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios manda a Noé a construir un arca más grande del tamaño que se necesitaba? Preguntas que pueden venir a nuestra mente. Número 1, Dios no estaba seguro de cuánta gente iba a entrar. Pero entonces ya no es Dios soberano, ya no es el Dios omnisciente. Dios no estaba seguro si los animales que iban a llegar eran más grandes de los que llegaron. Entonces tampoco es el Dios soberano, el Dios omnisciente del que estamos hablando. Dios sabía el espacio que se iba a ocupar, pero el arca testifica al mundo antiguo del diluvio que los que se murieron, muchos se murieron porque no quisieron entrar al arca. Ahora, no entran porque Dios no les concede gracia, pero son responsables de no entrar al arca, porque el arca estaba allí y el anuncio del diluvio fue hecho. ¿Me estoy haciendo entender? El hombre no puede creer por sí mismo, pero el hombre es responsable de su incredulidad, porque las evidencias de la tumba vacía están. Las evidencias de que Cristo es un personaje real. Le hablo a los adolescentes que siguen pensando, eso es el cuento de mis papás. Tú estás en el año 2024 después de Cristo. Tu calendario te deja saber que Cristo es un personaje real. Vives en el 2024 después de Cristo. Tú debes responder. Y por eso mi llamado, es el llamado del texto, es que el hombre tiene que ser responsable. Versículos 1 al 5 del capítulo 7. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Toma contigo, déjame hacer un paréntesis aquí, porque algunos dicen, bueno, ahí está claro, mi mamá, ella ora todo el día y yo también me salvo porque la familia de Noé se salvó, aunque el justo era Noé. No, recuerda que esa no es la salvación eterna. Y te puedo decir que muchas de las bendiciones que hay en tu casa, si tú eres el cónyuge incrédulo, si tú eres el hijo incrédulo, si tú eres el papá incrédulo, muchas de las bendiciones que hay en tu casa son a causa de los creyentes que hay en tu casa. Porque recibes bendiciones de estar en una casa cristiana. Recibes bendiciones de estar en un matrimonio con un cónyuge creyente. Recibes bendiciones de tener padres temerosos de Dios.
Pero eso no te lleva a la Jerusalén celestial. Amén. Recuerda que Dios tiene hijos, enemigos, pero no nietos. No hay ningún texto que diga yo seré abuelo para él y él me será por nieto. No hay ningún texto que diga eso. No hay ningún texto que diga y mis sobrinos que los quiero tanto en mi mesa estarán. No hay ningún texto. Si tú no eres hijo de Dios, tu único título, y voy a bajar la voz porque no quiero que pienses que me jacto de esto, tu título es hijo del diablo. Si en esta mañana tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Solo hay dos lugares. Así como en el relato del diluvio, solo habían dos lugares, dentro del arca o fuera del arca. Al final de los tiempos solo habrán dos lugares, el cielo y el infierno, la nueva creación y el infierno. Solo dos grupos de gente, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la única manera de que cambies ese destino es asumir tu responsabilidad de confesar que tu corazón siempre tiende a lo malo. De que Dios es tu creador y que Él es justo y tiene el derecho a acabar con tu vida y condenarte eternamente si así lo decide. Pero que Dios es rico en gracia y misericordia y está dispuesto a perdonarte si confías en la obra del Señor Jesucristo, clamando que Él te conceda gracia para poder creer. Luego sigue diciendo, toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Es interesante, solo quiero jalar la pita para dejarlos provocados para los capítulos más adelante de Génesis. Pero si has notado el énfasis en macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra en todo el relato de 6 al 9, es increíble. No hay pareja de machos, no hay pareja de hembras. Es macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. Ayer leí una noticia en nuestro país, a una institución, una clínica, no sé en dónde, en qué parte del país. La Corte Suprema la acaba de multar y le acaba de ordenar que se arrepienta porque llegaron 2 mujeres con una bebé y dijeron somos las mamás. Y el médico dijo, perdón, mamá solo es una, la que la dio a luz, la biológica. Eso es ciencia. Y ahora la clínica está en graves problemas, pero la Biblia nos recuerda, las parejas están conformadas por macho y hembra. Punto final. No hay macho y machito. Macho y hembra. Pero en el texto de Génesis hablaremos de eso en otro momento con más claridad y amplitud. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies de la tierra. Quieren es acabar con la gente. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, dice el Señor aquí, y lloverá durante 40 días y 40 noches hasta que yo, ¿quién? El Señor, fíjate que Dios no se esconde. Yo haya borrado, otra vez la palabra raer de la tierra, a todos los seres vivos que he creado. Esto es un sándwich. Y lo que tenemos en el sándwich es el Dios que crea, que dice me arrepiento de los creados, y ahora que dice los voy a destruir porque yo los creé y no cumplen el propósito para el cual los creé. El texto tiene un énfasis claro y es Dios es la autoridad. Dios es el creador. Dios no tiene que darnos explicaciones. Su autoridad en cuanto a la creación es ilimitada. Y termina el versículo, la sección del día de hoy, en el versículo 5, que dice, así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. 2 veces nuestro texto hace énfasis en la respuesta obediente de Noé. Solo la gracia soberana de Dios te puede salvar, pero tú eres responsable de obedecer en respuesta a la gracia de Dios. Mis amados hermanos, viene un juicio. Debemos ser consecuentes y recordar esta verdad. Se avecina un juicio sobre la tierra. El diluvio es simplemente una ilustración del juicio final que vendrá.
Y en ese día todos tendrán que dar cuenta delante del Creador. Y la única esperanza para todo ser viviente es decir: yo confié en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Apelo únicamente a la justicia de Cristo. Apelo únicamente a la gracia de Dios. Renuncio a toda justicia propia para poder ser perdonado y entrar en la vida eterna. No caigamos en la trampa del pensamiento del mundo pensando que Dios no va a traer juicio sobre tanta gente. Ya lo ha hecho varias veces y lo va a volver a hacer. Y más bien humillémonos delante del Creador, suplicando por su misericordia, por su gracia y por su bondad. Vamos a orar. Padre, gracias. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús por tu bondad. Y yo te pido en el nombre de Cristo que tú traigas vida donde hay muerte en este momento. En aquellos que están muertos aún en sus delitos y pecados, tú traigas vida. En aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, tú traigas bondad, gracia, misericordia y perdón. Y en aquellos que ya somos parte de tu pueblo, Señor, nos ayudes a vivir en obediencia. A los que ya son miembros reconocidos de esta iglesia local, a vivir de acuerdo al pacto que hemos hecho los unos con los otros, de vivir honrándote. A los que están asistiendo y todavía no han empezado su proceso y son creyentes, a entender que es a tu manera, y tu manera es siendo parte reconocida de una iglesia local. Que no nos engañemos por las filosofías del mundo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.